Bueno, pues voy a comenzar. Pues ya me presentaron por ahí. Les agradezco al doctor Antonio Aguilera, a Norma y a toda la parte técnica por la invitación. Quiero comentarles que si en el caso particular mío, pues en esta ocasión no voy a presentar una modelación como lo hemos venido platicando, discutiendo. Yo más bien vengo a presentarles un trabajo que realicé durante mi estancia doctoral y en el que además creo que vale la pena comentar dentro de las discusiones que teníamos y las reflexiones que somos docentes. Si bien es cierto que somos investigadores en el sentido de que nos gusta profundizar, indagar, sobre todo en el caso mío y me imagino que de ustedes en las ciencias de la complejidad, bueno, en el área de la docencia no es una parte primordial, pues para que esto se venga ejerciendo y básicamente quisiera que desde ahorita comentarles que es como la propuesta que yo traigo y que en su momento se la, pues la expuse y que ya alguien me la compró en el sentido de la reproducción, bueno, pues es cómo enseñamos o cómo acaparamos o cómo generamos, pero no solamente en la parte de posgrado, sino en mi caso particular, el aprendizaje de las ciencias de la complejidad y del pensamiento complejo desde universitarios. También les comento que pues no es una idea descabellada porque en su momento cuando me tocó una videollamada con Melanie Mitchell, que es parte y cofundadora de la página del Instituto de Santa Fe de Ciencias de la Complejidad, junto con el doctor Carlos Jersenson, que es investigador de la UNAM, junto con Raceto, un investigador de Chile, junto con Héctor Senil, un investigador que ahorita se encuentra en Reino Unido, y muchos que a lo mejor ahorita no los tengo aquí, pero un punto primordial es, bueno, necesitamos tener gente que cuando llegue o que cuando vaya a tomar un rumbo tenga un pensamiento sistémico y crítico, pero además que también creo que con las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo se está replanteando, reevaluando. Es importante también aterrizarlo desde el punto de vista de la pedagogía, de la didáctica y en la educación. Entonces, ese básicamente pues es el tema que yo les vengo a exponer. Ahí. Le doy clic y no, ahí está. Bueno, entonces, como les comentaba, muchos de los colegas ya estuvieron dando una introducción acerca de qué son los sistemas complejos y bueno, nos dimos cuenta que estos sistemas, pues no, es muy difícil poderlos separar porque la interacción entre ellos es muy relevante. También en algunas pláticas que comentaron los colegas, bueno, pues nace tiene un boom cuando llegan los ordenadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes lo que eran los matemáticos físicos, la gente que se metía sobre todo en la ciencia formal, pues lo hacían a mano. Entonces llegan los ordenadores y nos permiten visualizar cosas que antes no se podían. Entonces, con las ideas y con el pequeño error en las condiciones iniciales de Lorentz, que ahora le llamamos el efecto mariposa, pero en su momento, como el meme, no era efecto mariposa, era un comportamiento de gaviota. Hay un artículo muy bueno de cómo, parece un meme, es verdad, si quieren les paso el artículo, le dicen, no le podemos poner así, o sea, tiene otro comportamiento, pero él se da cuenta que cambiando tantitito en las pequeñas condiciones iniciales, al principio hay un cierto comportamiento y después un comportamiento caótico y entonces nace la teoría del caos. Y en ese sentido, bueno, pues no era un matemático como tal, ni tampoco un físico, era una persona que se dedicaba a pronosticar la parte de meteorología y climatología. Y en ese sentido, bueno, pues entonces muchas personas empiezan a preguntarse y cuestionarse qué tanto pueden hacer los ordenadores desde diferentes perspectivas. Bueno, porque como se comentó desde un principio con el doctor Zazueta, hubo una parte del reduccionismo de la ciencia en donde, bueno, cada quien como que estudie lo que considere, pero la falta de comunicación durante mucho tiempo ha tenido como esa línea o ese puente en el que todavía no podemos compactar.
Y entonces, bueno, se empieza a hablar de la interdisciplinariedad, de la importancia que tenemos entre todos, dado un fenómeno, ver diferentes perspectivas para poderlo resolver. Ahora bien, como les comentaba, aquí en México en particular se da el estudio de los sistemas complejos en posgrado, pero pocas veces lo vemos en educación superior. Si bien es cierto, por ejemplo, aquí en el Instituto el de Ciencias, en la de la Autónoma, ya abrieron un campo de interdisciplina, pero no es cierto que metieron ni a las ciencias sociales, ni a la parte pedagógica, ni otras áreas. Entonces, aquí en este sentido, lo aterrizamos en aquella vez platicando con estos investigadores. Bueno, así como las personas tienen materias muy específicas como química, física, matemáticas, biología, ¿por qué no implementarse una en donde, dada fundamentos de investigación o técnicas de investigación, se pueda producir el pensamiento sistémico y crítico con sistemas complejos y que además abarque tanto el pensamiento complejo como las ciencias de la complejidad? Que bueno, más adelante lo voy a comentar, pero les voy añadiendo una pequeña conclusión, que definitivamente se necesitan de las dos. Y en ese sentido, bueno, pues entonces yo empiezo a retomar esas ideas, inspirarme, y pongo algo que me metí en un tema, más bien en un área un poco explorada desde mi perspectiva. Y a la mano, bueno, como soy docente, tenía estudiantes de primer semestre, en donde dije, bueno, pues los voy a agarrar de conejillos de indias, y pues este trabajo se hizo durante todo un año. Y una de las cosas que me cuestionaban es, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Es buscar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pero pues debo de tener una forma o con qué. Son varios los pasos que yo realizo, pero particularmente para los sistemas complejos, los isomorfismos metodológicos. Y bueno, aquí también me van a decir qué es esto de isomorfismo metodológico. Más adelante, pues les comento cómo está esto. Dentro de mis preguntas de investigación, pues eran cuáles son esas estrategias, o sea, si se puede construir, si había personas que ya lo habían realizado, dónde, si había una limitante para poder realizarlo, si era factible. Otra de las situaciones que cabe mencionar, bueno, si había un protocolo o si lo han intentado, con qué limitantes o con qué muestreo lo han hecho. Y si se fijan en la parte de mi texto, yo comentaba que con un aprendizaje activo. Déjenme les comento que la parte de la pedagogía y la teoría de la educación tiene muchos conceptos que también vale la pena retomarlos. Hay muchos aprendizajes, pero en específico, pues yo tenía que, para poder proponer este tema, pues tenía que escoger uno. Entonces, de acuerdo a mi forma de trabajo, yo escogí el aprendizaje activo, que no es más que promover al estudiante a la participación, la reflexión a través de actividades, que sea motivadora, retadora, orientada a profundizar el conocimiento, desarrollar habilidades, la búsqueda, el análisis y síntesis de la información, y bueno, promover una adaptación activa a la solución de problemas. Este es un solo aprendizaje. Déjenme les digo que hay otros tipos. Está el aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje basado en investigación, con gamificación, y bueno, hay muchos, y este fue el que mejor se adaptó a mis necesidades. Bien, entonces, ¿cómo es esto de los isomorfismos metodológicos? Fíjense que, como bien decía el doctor Castro, desde un punto de vista de ciencias sociales tienen otra prismática, pero es una manera análoga o tiene un sentido, donde no es más que, creo que, no lo puse, entonces, no es más que una forma de crear criterios normativos, pero utilizando multimétodos. De hecho, De la Reza y Lara en el 2012 son los primeros que lo proponen. Además, ellos ya lo habían, la propuesta que yo tenía, ya lo habían aplicado, pero en Economía Internacional, Política Pública y Derecho Internacional. Ellos buscaban una forma de trabajo interdisciplinario, y una de sus conclusiones es que no es fácil.
Yo creo que aquí, bueno, mejor no me adelanto, pero sin embargo, a pesar de que no es fácil, sigue siendo una buena propuesta. Consideremos que en el 2012, bueno, había otras necesidades y era diferente la forma todavía en que se estaba tomando la educación a como ahorita la tenemos. Por otro lado, nosotros sabemos, o bueno, en mi percepción, no soy la única que si estoy pensando algo, no esté otra persona pensándolo. Wilensky y Jacob, que son también investigadores del Instituto de Santa Fe, buscaban también, bueno, ¿y cómo hacerlo, no? O sea, cómo reclutar para que esto se vaya siendo más extenso y entonces como la mercadotecnia de boca en boca, sea fructífera las ciencias de la complejidad. Entonces hay tres investigadores, entre ellos Johan, que era el principal, junto con otros dos investigadores, en el 2018 también realizaron una investigación acerca de cómo es la progresión de la enseñanza de las ciencias de la complejidad en universitarios, nada más que ellos empezaron con otro método, no como yo el aprendizaje activo, sino ellos dijeron, bueno, vamos a tener una guía en donde les enseñemos lo más difícil a lo más fácil. Y si se fijan, su muestra es de solamente 24 estudiantes. Entonces también es una crítica fue, oye, es que son muy poquitos. Y él comentaba, bueno, es que yo no puedo, o en ese momento yo no podía obligar a nadie. Tenía que ser una muestra de personas que quisieran entrar al experimento o a esta propuesta. Y bueno, solamente 24 estudiantes empezaron y terminaron. No es solamente enseñar ciencias de la complejidad, debemos de tener modelos didácticos alternativos al tradicional, porque acabamos de comentar que las ciencias de la complejidad también nacen con el uso de ordenadores. Entonces, no es nada más que les digamos, bueno, entonces vamos a ver el método científico y esto, sí, o sea, sí, pero también tenemos que involucrarlos en las nuevas tecnologías. Eso es algo que me di cuenta que usan en el mundo. El hecho de que en México la educación tenga una perspectiva no quiere decir que el mundo no vaya adelantado en estas cosas. Tan es así que tenemos, por ejemplo, plataformas muy buenas, que yo me acuerdo desde aquel entonces del 2010, 11, que yo empecé a seguir la Coursera y que ha sido un boom, no solamente Coursera, hay muchas plataformas por ejemplo, la de la Universidad de Santa Fe, el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad de Chile y de Reino Unido en cuanto a dinámica de información algorítmica para autómatas, entonces, bueno, muchas. Y esto ha permitido que, que otros investigadores puedan divulgar la investigación que están realizando y no solamente quedarse ahí. Y pues sinceramente no deberíamos de batallar en cuanto a conseguir estudiantes, porque el tema de las ciencias de la complejidad es un hecho desde el momento que estamos aquí que se necesita y que promueve no solamente el discurso científico, sino también propuestas alternas a la resolución de problemas en la vida real. Por otro lado, bueno, pues un tema que también ahorita yo escuché en varias de sus ponencias fue, bueno, ¿y por qué y para quién modelizar? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Y en este sentido, bueno, el pensamiento complejo también es válido. Tenemos que, yo invito, exhorto a que las conceptualizaciones, la epistemología, tiene un sentido de las cosas. Entonces, cuando empezamos a perder la epistemología de las conceptos, de las palabras, pues hay como una entremezcla que pues definitivamente no hay como tener una buena comunicación. Fíjense que en un principio yo criticaba mucho a Edgar Morin, porque en lo personal era bla, 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 pero no llegaba a algo en concreto, hasta que un día tuve que, de tanto que me criticaban y me decían, no, es que léelo, es que profundízalo. Y yo decía, porque yo soy más de las ciencias duras, o también aparte de sociología, pero me costaba mucho trabajo. Cuando lo leo, me doy cuenta que esta persona se decía confusionista, es decir, le costaba mucho trabajo decir si era de ciencias de la complejidad o pensamiento complejo. Pero que sí era importante considerar pues aquellas personas que ya tenían como que los conceptos definidos y que también teníamos que tener esa participación. Entonces, en eso estuve de acuerdo con él, aunque yo siento que también meterse a las ciencias de la complejidad, sobre todo en las ciencias duras, es
muy complicado y necesita mucho background, o sea, eso es definitivamente. Y entonces, bueno, ya cuando termino de ver todo esto y analizarlo, llego con Jacobi Wileski, donde dicen, bueno, miren, yo hasta aquí le dejo, ojalá y alguien lo retome, pues hay que experimentar con los fenómenos complejos, hay que fabricar un marco conceptual, o sea, regresarnos a este señor, explícito, ay, fomentar la colaboración, discusión y la reflexión. Hay que construir modelos, como bien decía ahorita el doctor Gabriel, sí es cierto, o sea, a veces podemos tener ideas y nos dan miedo, pero eso no quiere decir que sean malas ideas. Claro, hay que profundizar, hay que investigar si alguien más nos las dijo, a lo mejor no sabemos cómo se llama, a lo mejor nos falta, bueno, de hecho, por eso la frase de que solamente conocemos la gota del océano, porque es muy amplio el conocimiento, pero precisamente esto de fomentar la colaboración, la discusión y la reflexión nos permitiría construir las teorías, los modelos, los experimentos y de esta manera poder entender una trayectoria de aprendizaje. Bueno, entonces, como yo les comentaba, la parte de isomorfismos metodológicos no va a ser aquí desde un punto de vista matemático, insisto, yo lo retomé de la Reza y Lara. Entonces, yo lo que hice con los estudiantes y que me percaté en otras investigaciones es que, por ejemplo, si ustedes ven esta ecuación, a lo mejor se les viene a la idea la teoría de comunicación, sí, de Shannon, en 1948-1949. Pero también, aunque si bien es cierto que se utiliza en comunicación, si ustedes van con los ecólogos, ellos la conocen como el índice de diversidad de Shannon-Wiener. Y si ustedes ven este gráfico, pues ahorita los matemáticos me van a decir, pues ese es un grafo con nodos y vértices y se llama teoría de grafos. Pero si ustedes van con un ingeniero industrial, se llama programación dinámica. Si tú le dices, mira, ingeniero, esto es programación dinámica, ubica. Si tú le dices teoría de grafos, sepa. Entonces, en ese sentido fue como yo propuse estos dos elementos para poder realizar mi trabajo. Sin embargo, pues esto no es nada más así. Tenemos que también utilizar la parte didáctica y pedagógica. Y en ese sentido, bueno, se utilicé un cuestionario validado, pues para primero saber cómo andaban los jóvenes. Ojo, un cuestionario validado hablo en el sentido de que no es un examen de conocimientos. Un cuestionario validado es un cuestionario que proponen investigadores, sobre todo de psicología, de pedagogía, de educación, en donde mides la parte de control de información, la parte cognitiva y afectiva del estudiante, para saber desde un principio cuáles son sus hábitos para estudiar, si conoce las fuentes fidedignas, si le gusta leer o no le gusta leer, si sus papás estudiaron o no estudiaron, y básicamente así. Son 88 ítems el cuestionario que yo encontré. Déjenme les comento también que los cuestionarios validados por lo regular son muy, muy objetivos, como que es para algo en específico. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de encontrarme con el cuestionario de Gargallo y coautores, en donde, bueno, más adelantito, obviamente esto no nada más es por decirlo, tuve que cuantificarlo. Posteriormente, precisamente hablando con Carlos Jessenson de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la parte de Ciencias de la Complejidad, pues él tiene varios cursos y como yo no tenía en ese momento para generar toda la didáctica, pues propone el curso que está todavía en Coursera, que se llama Pensamiento Sistémico. Platicamos y me dice, y yo le comento, oye, ¿y puedo utilizar tu recurso para ponérselo a mis estudiantes? Y ve, pues es una introducción, básicamente este curso es la introducción a los sistemas complejos, es ver por qué es importante ver cosas como sistemas. Y entonces me dijo, sí, no hay ningún problema, perfecto. Entonces, pues de ahí me agarré y empecé a intervenirlo con mis estudiantes. Y bueno, otra cosa que vale la pena comentar es que tuve que tomarme un tiempo para decirles a los estudiantes que una cosa es que vayan al blog, vayan a la web a investigar un tema y otra cosa son las fuentes fidedignas. Entonces, damos por asentado que los demás tienen o que ya deben de venir súper preparados, pero
por Dios, estamos en México. Y hablo del caso de México, no sé otros países. Es importante que el estudiante tenga este background. ¿Cuáles son las fuentes donde yo puedo consultar? Y si no sabes qué, lo mando a la biblioteca, porque no es posible que me traiga el pensamiento del pensamiento del pensamiento que le entendió a la teoría, que es la base. Entonces, sí es importante que no demos por hecho que ya lo saben, pero también, si nosotros no somos los correctos, pues enviarlos a la persona indicada o al departamento indicado para que lo hagan. Entonces, la forma en que lo hice fue de esta manera. Primero, los mandé a que hicieran una investigación documental con algunos artículos, libros, fuentes de internet para que investigaran 4 temas. El tema de teoría de la información, desde un punto de vista de Shannon, y a la misma par, investigar acerca del índice de diversidad de Shannon-Wiener. Luego, los motivé a que investigaran acerca de teoría de grafos, que era, y posteriormente la programación dinámica. Luego, ya que los motivé, también yo no conocía, por eso lo hice después, pero sería muy conveniente que se hiciera desde un principio, porque pues no era del área de educativa al 100%, pero es importante tener un cuestionario validado, pues para saber cómo están los estudiantes. Posteriormente, eso fue en el primer semestre. En el segundo semestre, entonces, los metí de lleno para que cursaran este curso en Coursera. Además, déjenme les comento que para ellos fue una experiencia porque jamás habían utilizado las tecnologías tecnologías digitales o cursos en línea, porque son estudiantes que son de manera presencial. Y bueno, con Carlos Jersenson pues me dio su voto de confianza para utilizar su material y posteriormente, bueno, yo tengo que cuantificar si esto funcionó o no funcionó utilizando estadística, y no solamente estadística para los resultados del curso, sino también si el cuestionario tenía sentido, y se utilizó para el cuestionario el alfa de Cronbach. Mis estudiantes pues eran muchachos de primer semestre, particularmente ingeniería mecánica, mecatrónica y en sistemas. Tanto eran mujeres como hombres en un intervalo de edad de 18 a 30 años. Fíjense, Johan, y a pesar de que él ya publicó, tenía solamente 24 estudiantes. En mi caso particular fueron 77 estudiantes. Les comentaba que duró todo este proceso 1 año. Y quisiera comentarles que en un principio los estudiantes se les hice unas preguntas muy básicas. Primero, si conocían las ciencias de la complejidad. Y pues aquí se puede observar que no la habían escuchado. O sea, uno que otro yo creo que nada más por hacerme la barba. Pero la verdad es que no. Se fijan los de mecánica, mecatrónica, informática. Pero pueden creerlo, mecatrónica, que yo esperaba que conocieran un poquito más acerca del pensamiento sistémico, no. Y también en un principio, antes de hacerles todo este trabajo, se fijan que tampoco era importante la interdisciplinariedad. Y en el caso de mecatrónica salió peor. Entonces, si se fijan, los muchachos llegan y para ellos esto es nuevo, no sé qué o no sé qué haya pasado anteriormente o qué suceda, pero bueno, independientemente de eso, la propuesta es esta. Y luego, como que se traba mi compu o no sé, ahí está. Luego ya que hicieron sus investigaciones acerca de estos isomorfismos, estos 2 isomorfismos, pues les hice un pretest y un posttest. O sea, un pretest es antes de que empezaran a indagar y a explicarme qué onda con los temas, y ya después que terminaron los temas, les hice otro test con varias preguntas, pero puse muy en específica estas. Primero, ¿cuáles fueron los temas que se le dificultó más investigar a los estudiantes? La teoría de información y la programación dinámica, cuando se supone que son ingenieros. Y la mayoría, bueno, pues se supone que venía por lo que investigué, venían de una
prepa, físico, matemático y algunos de materiales de electrónica, de mecánica. Les pregunté que si encontraron suficiente bibliografía de los temas y pues me dijeron que precisamente de estos dos temas no le entendían nada. Y luego les dije, bueno, entonces sí les gustaría aprender un poquito más sobre la ciencia de la complejidad. Todavía ni les decía que era eso. ¿No? Pues sí, pues sí. Eso fue antes de que expusieran. Luego cuando exponen, les pregunto, oigan, ¿observaron similitudes en los dos temas? Sí, les cayó el 20. Hombre, caramba, estos dos temas tienen la misma fórmula. Es muy similar como se están resolviendo. Y en la de grafos en programación dinámica, caramba, sí es cierto, o sea, se representa con nodos y vértices, y bueno, ahí uno busca el camino más corto y el otro busca el proceso de optimización. Entonces, consideraron entonces que era importante para su carrera y pues quisieron seguir con este trabajo. Cabe mencionar que yo no les dije que eran conejillos de indias, o sea, yo apenas, de veras que ya no hallaba como decirles, es que es una investigación, no, pero no. Y luego, todos los jóvenes realizaron una encuesta de 88 ítems propuesta por Gargallo. Si ustedes la quieren, se las puedo mandar, está muy buena. ¿Cómo puedo saber que este cuestionario tiene sentido para lo que estoy estudiando y para que sea válido? Bueno, hay un alfa de Cronbach, que es un índice que nos permite verificar la autenticidad o la fiabilidad de un cuestionario. Entonces, cuando está en 1, bueno, va de 0 a 1, como es un índice, va de 0 a 1, y entonces, si llega casi a 1 es que es muy fiable, si llega a 0 no es fiable, e inclusive se puede decir que entre 0.4 y 0.6 no es muy ambiguo. Y aquí se puede observar que de acuerdo a las varianzas de toda la información que obtuve de los estudiantes, pues yo tuve un resultado que la verdad yo no me lo esperaba, sinceramente. O sea, este trabajo sí, de verdad, pues como muchos no saben qué onda con las ciencias de la complejidad, entonces me dijeron, ay, pues como te dé licencia a la vida, tuve un punto 9361. Quiere decir que es bueno el cuestionario, por eso les digo, si lo quieren, posteriormente se los hago llegar y lo pueden realizar a sus estudiantes. Pues sí, si algunos estaban pensando, no, Mayra, si en posgrado sufren, ¿qué puedes esperar unos chamacos que van saliendo de la prepa, ¿no? Y sí, efectivamente, en el primer módulo, cuando empiezan a tomar el curso de Carlos, sí, yo tenía que aguantar, tenían que terminar, pero en el primer módulo, si ustedes pueden observar que hablaba básicamente sobre introducción a las ciencias de la complejidad, conceptos muy fundamentales como qué es sistema, para qué sirven, por qué las simulaciones, pues todos me reprobaron. Tengo un 54.15% del 100%. En el segundo módulo, pues sí, en el primero reprobaron, ¿qué podíamos esperar en el segundo módulo, no? En el segundo módulo también hablaba Carlos Jefferson sobre, ya muy en particular, sobre temas de ingeniería, de biología, de matemáticas, de química, que se podía aplicar los sistemas complejos. Y entonces, pues, reprobaron, pero ahí se ve un 57.27. Entonces, yo esperaría que reprueben definitivamente todo el curso, pero ¿qué creen? Que sucedió un fenómeno que bueno, tendríamos que reproducirlo. Obviamente yo sé que debe de haber más trabajos, pero puede ser una comparativa. Yo dije no, yo cuando vi esos datos y cuando hacen el tercer módulo dije no, pues ya hasta aquí quedé. Pues pasa, o sea, de un 57.27, pues ya aprueba la mayoría. Pero yo tengo que comprobar cuantitativamente, pues, que hubo un avance significativo. Yo no puedo decir, ay, es que en el tercero, pues ya quedó, ya como que los jóvenes entendieron un poquito más acerca del tema. Y entonces, pues yo utilizo para hacer para saber si sí o no desde un punto de vista cuantitativo, utilizo estadística, particularmente la prueba TED Student, de muestras independientes. En el primer gráfico
pues es el primer módulo con el segundo y este otro gráfico es el segundo con el tercero. Entonces, en el primer gráfico se puede ver, notar que no hubo un avance significativo. Sin embargo, a pesar de que yo esperaba que no hubiese un avance significativo, la estadística me dice que sí. O sea, que al final sí hubo un avance significativo con los estudiantes. Y entonces les hice un cuestionario final, pues para saber si era mi percepción en cuanto a los datos o si había alguna sugerencia o demás. Y entonces, obviamente quiero decirles que los estudiantes no tenían ningún compromiso conmigo, ni tampoco tenían por qué contestar porque tuvieran una calificación o algo. No, esto ya fue fuera de este cuestionario, ya fue fuera de después de que nos vimos. Y ellos me comentaban, de hecho, nada más 35 estudiantes ya pudieron acceder a la encuesta porque luego ya unos se dieron de baja, otros ya no los pude ver, no tenía el control sobre de ellos más que el primer año. Y si se pueden ustedes observar, los estudiantes, el 54.3 estuvo de acuerdo y el 45.7 muy de acuerdo en que resultó relevante el curso de pensamiento sistémico. También se acuerdan que no querían o no entendían lo que era la interdisciplinariedad y bueno, pues aquí ellos muestran que están de acuerdo, o sea que la perspectiva cambia. ¿Que se les hizo difícil? Pues ¿qué esperábamos, verdad? Para algunos que le echaron más ganas no fue tanto, pero sí se puede ver que no es fácil para esos estudiantes tomar un curso de ese nivel. Y también, bueno, pues que si lo recomendarían, definitivamente sí. Hubo otros que luego me encontré y me dijeron, sí, maestra, sí, porque la forma de ver ahora yo mis clases, sobre todo en ciertas áreas, pues me hace pensar otras cosas. Entonces, en conclusión, es importante que consideremos que en este caso el cuestionario validado sea acorde a lo que nosotros estamos realizando. A mí, en este caso particular, el de Gargallo, pues me fue muy bien y en el caso de sistemas complejos. También fue importante que yo les mencionara las fuentes de información, comentarles, bueno, que es un aprendizaje activo y por qué estoy utilizando los isomorfismos metodológicos. Quiero también comentar que en el tiempo que estuve yo desarrollando este trabajo y platicando en otros congresos, no cualquier persona puede dar una cátedra, una docencia en sistemas complejos. Este trabajo no habla acerca de qué deben de saber los profesores para los sistemas complejos. Mi muestra fueron estudiantes. Pero sí me percaté que la persona que vaya a generar este trabajo tiene que saber y haber experimentado las ciencias de la complejidad. Porque si no, no le va a entender y no le va a dar esa chispa al estudiante. Entonces, es cuestión de otro trabajo, esa es mi hipótesis, pero sí nosotros que estamos en este enrollo, creo que vale la pena tomar esa mercadotecnia, insisto, pues para acaparar gente y que esa gente, hay mucha gente valiosa que no sabe que tiene ese poder, pues para coadyuvar en nuestros trabajos. También es importante el trabajo en equipo y colaborativo. Hay dos diferencias, ¿eh? Mucha gente confunde el trabajo en equipo y colaborativo y es muy importante hacerles notar al estudiante la diferencia en que tengan un líder para todo el trabajo y la diferencia que todos son líderes. Entonces, cuando no les dices, sigue habiendo esa mentalidad de que no, pues es que yo tengo que hacer todas las cosas porque los demás no lo hacen y que no sé qué. No, yo sí les especifiqué. ¿Usted quiere hacer el trabajo en equipo o quiere hacer el trabajo en colaboración? Si hacen en trabajo en equipo y en colaboración, entonces la evaluación es diferente. También, bueno, les comentaba la experiencia del docente y pues que ahora ya tenemos muchos cursos en el mundo, hay muchas plataformas, como les comentaba, que nos pueden coadyuvar. La parte didáctica creo que es muy pesado y sinceramente quita mucho tiempo, pero ya hay muchos recursos que podemos usar. Cuando yo hice este trabajo, yo pensaba que a México le faltaba muchísimo para llegar a esto que estamos haciendo ahorita.
Y es increíble que por una pandemia todos estemos conectados de esta manera y que esté reevaluando eso y que se esté considerando esta forma de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como bien lo dijo el doctor Gabriel, uno puede pensar, yo todavía hace meses pensaba que dije, de aquí a que llegue y que los muchachos vean por qué es importante trabajar con otros investigadores o por línea y demás y me hagan caso. Y bueno, creo que llegué a un punto donde estoy muy satisfecha de haberlo hecho, aunque en un principio dije, yo no sé por qué hice esto. También es importante mencionar que pues este trabajo muestra que a pesar de que el 93% de los estudiantes no conocían las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo, aunque no me metí de lleno en el pensamiento complejo, el 85% tampoco consideraba importante la interdisciplinariedad. Bueno, pues con la TED Students podemos observar que hay una pequeña avance significativo de un 69.27%. Y creo que en ese sentido, bueno, yo me esperaba menos y tal vez si yo hubiera tenido el control de los estudiantes para echarme otro año con ellos en otro cursito, probablemente hubiera sido mejor. También creo que en este tipo de trabajo, cuando yo se lo presenté bueno, fue lo de mi doctorado, fue una maestra de Culiacán, que ella se dedica a la política pública en el sector de educación y también me comentaba que era importante que consideráramos este tipo de trabajos porque podemos decir, no, pues sí, enséñales y demás, pero hay que sustentarlos y sí es, bueno, complicado, pero precisamente pues caramba, hay muchas áreas de oportunidad que se pueden realizar todavía. Por ejemplo, les comentaba, pues generar este tipo de trabajos utilizando aprendizaje basado en la investigación, porque pues la mayoría aquí somos investigadores, en retos colaborativos. ¿Y qué creen? Cuando estuve trabajando con unos investigadores en electrónica, en donde estaban buscando cómo optimizar o generar una geometría para generar partes o piezas industriales, bueno, pues ellos me hablaron muchas veces de las curvas de Bézier. Entonces, las curvas de Bézier no son más que unos nodos y si se fijan un vértice, que bien pueden decirme que es un grafo, pero el vértice no es recto, es de manera curva y a estos puntos pues se les llama puntos de control. Esta misma forma de trabajar las curvas de Bézier, otras personas lo conocen como interpolaciones. Entonces, creo que también ahí hay un área de oportunidad pues para la enseñanza de este método. Y creo que también, como les comentaba, hay muchos cuestionarios pues que faltan, ¿no? O sea, son muy específicos, entonces en el área de ciencias de la complejidad, a lo mejor si nosotros profundizamos o si la gente que los realiza profundiza un poco más, pueden mejorar estos cuestionarios. Bueno, aquí a grandes rasgos pues les dejo de los libros que me tuve que chutear. Se pueden fijar en el primero, Melanie Mitchell fue una de las personas que estaba preocupada por guiar a los estudiantes acerca de la complejidad. El pensamiento complejo es parte también sobre la filosofía y de por qué tenemos que hacerlo. Debe de haber un sentido, aunque muchos digan que no, pero sí, porque si no le dices eso al estudiante también lo desanimas. Este es un libro pues del aprendizaje activo. Aquí está la portada del libro de Carlos Gershenson, muy bueno, donde realizó a varios investigadores de las ciencias de la complejidad 5 preguntas en donde le explicaban al estudiante por qué es importante involucrarse. Y bueno, pues este de Littman, donde dice, bueno, Mayra, no le entiendes mucho al pensamiento complejo, ¿qué onda con esto? Pero pues aplícalo a la educación. Más bibliografía, por supuesto, va a venir en el libro que ahora Normita y el doctor Antonio están realizando. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, yo estoy a la disposición. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Muy interesante tu contribución. Pasaríamos entonces a la parte de preguntas. ¿Hay Yo tengo alguna una pregunta pregunta por ahí? rápida. Cuando Sí, hiciste Jorge, adelante. la... Gracias Antonio. Cuando hiciste el examen este del módulo 1, 2 y 3, ¿ahí usaste la tecnología de Coursera o tú hiciste un examen Sí, separado? ¿Cómo funcionó eso? no.
Sí, utilicé la tecnología Coursera y Carlos Jersenson me mandó los exámenes por aparte, aunque ahí vienen también, pero sí fui muy específica con ellos y como que hubo uno que otro que se ubicó que estaba ahí el examen, pero por ejemplo yo lo que hice fue que de manera aleatoria le ponía a cada quien estudiantes para que no ubicaran también que era el mismo que estaba en la plataforma. Entonces en ese sentido sí, Carlos Jersenson me mandó sus exámenes y yo de manera aleatoria se los ponía a nivel presencial. Sí, gracias por el dato, sí, fue así. Ok. Todo en Coursera Entonces, y lo unos, demás. y si otros como para validar nada más que todo Ajá, estaba bien. para saber que lo que realmente estudiaron tenía sentido. Yo nunca les dije que tenía un valor el examen, porque pues no era parte de mi cátedra en ese entonces. Yo estaba dando fundamentos de investigación y me dieron oportunidad. Lo que sí es que les daba un punto extra. Y como iban a veces muy mal conmigo, pues, ay, sí, como que le echaban más ganas. Aprovechaban. Entonces, Pero entonces lo que te mandó en colaboración con este cuate de la UNAM, digamos, lo que ellos contestaban en los exámenes de Coursera, ¿él te mandaba algún reporte de eso? ¿O eso lo hacías a mano? no, yo le hacía el examen, no, yo les hice los Ah, exámenes. ok, o Ellos sea, nada ellos más hacían su veían examen el nomás para curso. aprender. Y tu examen Nomás el aleatorio curso era ahí. para... Ajá, Ok. sí, Si sí, ahí no, es tengo que yo a veces doy los. cursos así, tenía curiosidad de... Nunca sé qué les pasó, ¿no? Porque yo no soy el administrador. Y entonces tengo que pues ver el Ok, certificado o cosas así. No, muy bien, muchas gracias. nada, sí, sí, Yo tengo otra pregunta, Mayra. sí, sí, sí. Fíjate que ese curso de pensamiento sistémico lo estoy tomando. Lo dejé Ay, porque me tuve que ocupar en otras cosas, pero fíjate, con lo que menciona igual el doctor Zazueta, las evaluaciones, yo apenas pasé el primer módulo, estoy con ujú, los videos del segundo módulo. ujú, Entonces, el primer módulo sí te pone el examen, ¿no? Y de hecho tú puedes ver tu calificación. sí, Parte de pasar el primer módulo es que tú revises tareas. A mí me tocó revisar tareas de chicos en donde, bueno, la primera tarea, si no mal recuerdo, era tenías que describir un sistema, problemática y de los conceptos que habías visto anteriormente en los videos sobre ujú, retroalimentación, complejidad, bla, 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 explicarlo. Me di cuenta que no sabían escribir. No, no, o sea, el hecho de escribir o de expresarse realmente, plasmar las ideas, era muy confuso. Ahora, los trabajos que yo revisé eran, nada más conocía el nombre de la persona, pero pues no sé su historial académico. Y mi pregunta va en eso. Tú hiciste un pretest a los chicos, ¿verdad? En ese sí. test, ¿consideraste sus hábitos de estudio, de trabajo o de lectura? Porque creo que ese es un factor que influye muy fuerte Ujú. para la comprensión de de nuevos temas. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, era como te comentaba, ese precisamente ahí lo tengo en otro lado, no tengo aquí todos si pudiera poner todos los gráficos para que veas qué salió. Una de las, y por eso reprobaron mucho, por eso si te fijas, los tres grupos reprobaron. Era muy obvio que la mayoría, sus papás, no habían estudiado más allá que la prepa. También me di cuenta que los estudiantes era su segunda o tercera opción. Otros efectivamente no tenían una buena escritura, pero yo lo que quería no era tanto medir su escritura, aunque es parte, lo que yo quería medir era si podían entender que era un sistema complejo. Ahí valdría la pena, por ejemplo, en un estudio futuro o en un trabajo, que valoraras también su capacidad de retención de información y de cómo escriben. También déjenme les comento que cuando yo lo hice no tenía tanto tiempo y herramientas. Si tal vez hubiera tenido más tiempo y herramientas, pudiera haber evaluado muchas cosas. Sin embargo, si gustas te puedo mandar todos los gráficos de los resultados de ese cuestionario y donde te puedes dar cuenta que, bueno, otra de las cosas es que les gustaba nada más estudiar en la tarde, nada más estar en el internet, no les gustaba visitar. Es más, con decirte que no sabían ni qué es una hemeroteca, y la biblioteca nada más la conocían, pero porque ahí hay libros. Ya como que se perdió un poquito
cuál es el objetivo de las bibliotecas. Entonces dije, bueno, entonces no vas a la biblioteca, entonces te enseño fuentes fidedignas. Y fue un trabajo adicional que tuve que hacer, pero las fuentes fidedignas con los temas que yo les estaba dando, no de manera general, pero qué bueno hubiera sido que lo tuvieran. Además, bueno, el trabajo les comento que fue en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, que además de que tiene, bueno, ya 50 años como institución, tiene muchas debilidades, ni siquiera tiene posgrados, ni siquiera tiene maestría, no tiene ni maestría ni doctorado, y la biblioteca sinceramente no da para más. Entonces, creo que también es otra situación en la que los estudiantes se encontraron. Tal vez si hubiera sido diferente la forma en que se hubiera hecho este trabajo, bueno, serían otros resultados. Entonces, sí, bueno, estas fueron las condiciones. Muchas gracias, Mayra. De hecho, me respondiste la siguiente pregunta. Te iba a preguntar la escuela, los estudiantes y todo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mayra, me gustó mucho. Y bueno, doy paso a los siguientes para preguntar. Gracias, Normita. Sí, gracias. Tenemos entonces la pregunta de Gabriel, que quiere participar. Adelante, Gabriel. Gabriel, ¿me escuchas? Si no me escuchas, puedes poner en el chat tu pregunta. Bueno, en lo que se conecta Gabriel o nos hace su pregunta en el chat, creo que Anthony tiene una pregunta. Adelante, Hola, Anthony. buenos días. Gracias. Sí, yo quería preguntarte, May, de todo lo que habías realizado, ¿no? Hablaba de esta parte del isomorfismo. Yo había revisado, bueno, viendo a von Bertalanffy, que en la teoría de sistemas hablaba de principios, ¿no? De la cuestión isomórfica. De estas dos cuestiones, o estos dos principios de los que se hablan, uno que tiene que ver con la única de el hombre, esto da limitaciones, ¿no? Para explicar hechos reales. La visión ontológica, ¿no? Que justamente es la representación de una realidad. En sí hay una discusión en esto porque aún muchos consideran que los fenómenos sociales no son matematizables, ¿no? Esto ha llevado a muchos prejuicios y hay otra visión que es de la argumenta, ¿no? Que el hecho de observar un fenómeno ya estás haciendo una representación. Entonces es posible generar la matemática, ¿no? Utilizar la matemática para esta representación de la cosmológica de esta realidad. Entonces ahorita me acordé mucho de eso, lo que comentabas. Hablabas de esta visión lógica de usarla en cierta parte pedagógica. Quería preguntar, ¿cómo podrías explicar un esquema cognoscitivo, cualquiera que sea, cualquier área de cualquier disciplina, a través de un proceso isomórfico? ¿No? Considerando que esta es... Ok, bueno, es que hay gente que no le llama isomorfismo, hay gente que le llama analogía. Analogía en el sentido de que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la índice de diversidad de Shannon-Wiener para ecología, entonces tú tienes un área geográfica delimitada que está compuesto por flora y fauna y buscas la diversidad entre flora y fauna para comenzar un estudio y de ahí puedes sacar un modelo. Pero sin esta interpretación, nos inspiramos en ella y la abordamos en economía, entonces imagínate un área delimitada geográfica donde hay comercios al por mayor y por menor, que en su momento me tocó hacerlo con Antonio, en donde no ves flora y fauna, ves comercio al por menor y comercio al por mayor. Entonces existe como una especie de analogía donde te inspiras
eso creo que es una parte que te puede ayudar en cualquier área. Obviamente, considero que, como bien lo dijo Norma, se necesita leer y tener una cultura general de lo que son las cosas para poder llegar a esa inspiración. Eso puede suceder en cualquiera, o sea, en cualquier área del conocimiento, amén de alguna que otra que se me esté yendo. Pero esa es entonces, pero no lo puse como analogía porque mucha gente cuestiona, así como el isomorfismo, cuestiona más la parte analógica. Entonces, bueno, no sé si respondí a tu pregunta, pero básicamente esa es una forma, una estrategia. También, bueno, ya se me surgió otra, ¿no? ¿Cuál va a retomar esta base epistémica de von Bertalanffy? Bertalanffy, porque él habla del científico generalista. He hecho algo que argumenta, es que dice, ya no necesitamos gente disciplinaria, ¿no? Necesitamos personas o científicos generalistas, que no solo sean especialistas en sus áreas, ¿no? Que no solo utilicen una sola herramienta metodológica para explicar su realidad, ¿no? Lejos de hacerlo multidisciplinario, lo hagan transdisciplinario, y volverse dentro de este campo, poder observar una misma realidad a través de una herramienta permite identificar y explicar para muchas cosas, ¿no? En este caso muchas disciplinas. Nada más que él, bueno, te comento porque me surgió esta duda. El problema de la analogía y que él argumenta es que dice que tres causales, que no hay una estrecha relación entre un factor causal y cultura, que es el factor de la analogía. Y la homología, él dice que los factores son diferentes. Dice, en la homología los factores tienden a ser diferentes, pero la estructura de las leyes de explicación son idénticas, que hace la complejidad de esta distinción, ¿no? La ciencia de la complejidad, claro. Esta distinción. Y luego dice que hay otro tipo, ¿no? Dentro de estos tipos de descripciones de fenómenos dentro de la isomorfía está el fenómeno de la explicación, que muchos de nosotros ahí estamos metidos, ¿no? Que es son las condiciones específicas para un objeto, ¿no? Entonces, me metió en crisis tu trabajo, realmente me quedé pensando en cómo formar un alumno con herramientas de la complejidad. Sí, era lo que quería preguntarte, ¿no? Aún tenemos todavía esa limitación. Ya no te oíste. Ya no te oíste lo último. Perdón. ¿Ya se escucha mejor? Ya, un poquito mejor, aunque un poquito más bajo. A ver, ¿ahí me escuchas? Ahí, mero. Entonces, sí, ¿tú crees que entonces las herramientas de la complejidad como instrumentos transdisciplinarios son viables para hacer una distinción fenomenológica de las representaciones o de los recortes de las realidades que nosotros estamos observando? Ok, bueno. Yo les comentaba anteriormente que hay muchas cosas que cada quien las hace como a su manera y que ya no ve más. O sea, tampoco se trata de que seas un todólogo, porque no se puede, no tiene sentido. Lo que sí es que como estamos tan divorciados de muchas áreas, no nos damos cuenta que a veces es la misma herramienta la que estamos utilizando para medir eso, que no puede ser necesariamente lo mismo. Ese es el punto que yo quería tratar en esta plática. Pero definitivamente no puedes ser un sabelotodo, o sea, no puedes, es una mentira que tienes que tener un todo. Y otra es, bueno, por eso yo propongo la interdisciplinariedad, porque también es válido que si tú ya te metiste de lleno en una especialidad, ni modo de que todos esos años no valgan, o sea, valen, pero tienes que abrirte a las perspectivas porque el mundo evoluciona, las cosas cambian y tenemos que ser resilientes. Entonces yo creo que esa parte de ser resiliente no es nada más es psicológico. En el conocimiento
pues tenemos que aventarnos a esas posibilidades. Por eso comentaba que la importancia de tener más mentes, porque más mentes nos pueden ayudar a ver otras perspectivas. Y tomemos en cuenta que Bertalanffy tenía otra situación, o sea, sus pensamientos eran muy diferentes su tiempo era diferente al de nosotros. Entonces, en su momento tenía sentido lo que decía, o para él tenía tenía una forma de explicarlo, pero ahorita ya es diferente. Ahorita no podemos decir, no puedes hacer esto porque, o sea, imagínate, ir ahorita a Argentina, pues hello, o sea, Argentina la tengo aquí, cerca. Ya hay muchas cosas que se pueden hacer que antes no se podían. Entonces, hay limitantes, por supuesto, pero siempre no perdiendo que la idea fundamental es tener un pensamiento sistémico y crítico que nos ha ayudado a nosotros como investigadores a explicar tanto fenómenos de sociología como de química, de física, matemáticas y hasta de educación. Bueno, hasta donde yo me quedé. Creo que también en medicina y demás. Creo que hay muchas áreas de oportunidad y aquí sería cuestión de investigar e indagar un poquito más. Sí, muchas gracias. Bueno, ya. Gracias, te agradezco mucho. De nada, Anthony, gracias a ti. Bueno, no sé quién siga o leo el de Arlet. Bueno, voy a leer el de Arlet. Dice, muchas gracias por tu presentación, Mayra, estuvo muy interesante. Yo soy maestra en ciencias interdisciplinarias y estoy en el mismo doctorado. Estoy de acuerdo contigo en que se deberían incluir a las ciencias sociales, entre otras, en este tipo de programas. En mi caso está limitada a ciencias básicas, biología, física, química y matemáticas. Estudiar este posgrado me ha abierto los ojos a muchas áreas nuevas y darme cuenta de las relaciones que hay en otras áreas. Ha sido maravilloso y fructífero. Ojalá sigas haciendo este trabajo. Ay, si te dijera cuántos tengo que hacer, bueno, para dar a conocer a los jóvenes la existencia de estos vínculos antes de que se claven mucho en una área. Saludos y felicidades. Sí, yo me parto en muchas, digo, porque no es la única área que me toca estudiar, pero sí me gustaría poder profundizarlo y por qué no, o sea, el día de mañana proponerlo y decir, bueno, así como tú tienes en tu plan de base esto, pues ya estamos en una era digital donde vale la pena pues considerarlo, pero insisto, tenemos que tener bases, no podemos nada más aventarnos así. Bueno, Gabriel, no sé si querías comentar algo. Sí, Mayra, primero te felicito por la presentación. Gracias, Gabriel. Segundo, mi computador tiene serias incompatibilidades con BlueJeans, o sea que en cualquier momento vuelve y me Te desconecta. vas. Por lo pronto, pues me encantó tu presentación. Esa palabra isomorfismo suena muy sexy, me encanta. Para que lo tengas en cuenta, el hecho de que los jóvenes usen celulares, tablets y similares no significa que sean nativos digitales. Una de las sorpresas que se lleva uno es que tiene un aparato en la mano, pero no son capaces de usarlo adecuadamente. Y eso lo puedes comprobar con un ejercicio muy sencillo. Casi todo el mundo dice que sabe manejar Word, pero lo usan como si fuera una máquina de escribir. No conocen las funcionalidades extras, no saben hacer nada distinto. Entonces, es un problema no solo en México, no solo en Colombia, es un problema mundial. O sea, estamos dándole categoría de nativo digital a una persona porque sabe prender un celular y porque lo tiene mucho rato en la mano, lo cual no significa que esté aprendiendo, porque leer memes en Instagram o en Facebook o cualquier cosa de esas, pues no te da fundamentos tecnológicos. Lo otro, yo lo había mencionado desde el primer día, vuelvo e insisto, enseguida les voy a compartir por el chat 3 enlaces. Hay un filósofo de la ciencia que habla de plantillas computacionales, que es lo que tú estás llamando isomorfismos, y que habla de cómo las mismas ecuaciones y los mismos procedimientos matemáticos se repiten en una gran cantidad de campos. Andrea tiene razón en lo que dice de que las ciencias sociales deberían estar incluidas en ese doctorado en
complejidad porque es que las ecuaciones siguen siendo las mismas. De nuevo, si ustedes cogen una curva como la logística, la van a encontrar aplicada en todos los campos. Y cuando tú mencionabas teoría de grafos, la teoría de grafos no es otra cosa que un nodo que se conecta con otro nodo. Ujú. Y cuando tú aplicas esa definición, entonces encuentras que todo lo que hacemos en la vida trabaja con ese concepto, objetos interconectados. Entonces la teoría de grafos es universal y es un isomorfismo que se puede manejar en distintos campos Ujú. del saber. Muy chévere lo que estás haciendo, ojalá sigas por esa línea y nos vas contando. Y ya les comparto por el chat los enlaces. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, aquí Ricardo Armando dice, felicidades por tu presentación y ojalá y continúes con esta investigación. Pues sí, yo creo que me da gusto saber que les latió y que, bueno, insisto, ojalá y en la próxima que tengamos, ya hagamos un modelito y demás, pero sí vale la pena, insisto, que somos docentes y vale la pena acaparar toda, bueno, más bien, pues plantear precisamente, como lo comentaba ahorita el doctor Gabriel, que los estudiantes no es que estén a la moda o que estén ahorita presentes en la era digital, más bien hay que replantear nuevas metodologías, pedagogías y didácticas para que el estudiante encuentre información fidedigna, que es lo que lamentablemente pues no se ve, sobre todo aquí en México. Bueno, ya me está comentando el doctor Gabriel que también en Colombia y seguramente en otros lados. Y bueno, retomando lo de Norma, sí es cierto, o sea, muchos estudiantes que llegan inclusive a posgrado y que no saben escribir, peor tantito, no saben leer ni agarrar un diccionario, y que es fundamental para que podamos tener un mejor avance científico. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, comentario. Gracias, doctor Gabriel. Ya aquí ya lo descargo. Eh, Mayra, ahí te puse un enlace a un artículo, el artículo se puede descargar fácil y dos libros Ajá, de Humphreys. Y si buscan ok. en Google Scholar, Ajá, hay mucho material sobre sobre esa teoría de él, porque hay mucha gente que se ha dedicado entonces precisamente a buscar las plantillas computacionales o isomorfismos que tú llamas y a ujú, mostrar que se replican en una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, el teorema de Ising ujú. corresponde también con las leyes de Pareto y con muchos cuantos. Se llaman distintos en distintos campos, pero cuando uno entra a mirar, Lo las mismo. ecuaciones son exactamente la misma. Tengo por ahí un libro, cuando lo encuentre te lo mando al correo el Gracias. enlace, que resume toda la ingeniería en 5 ecuaciones Ay, y sí, muestra, sería genial. por eso muestra que son exactamente las mismas ecuaciones, solo que se cambian los nombres de las variables, pero es exactamente lo mismo lo que está sucediendo en todos los campos. Muy bien. Gracias, doctor Gabriel. Muchas gracias. Le agradecemos entonces a la doctora Mayra Angélica Bárcenas Castro su presentación, la cual estuvo bastante estimulante. Me agradó mucho y pues sí, yo sí quiero ese TEDx para aplicárselo a mis estudiantes, Claro que sí, yo ya que se los está envío. validado. Déjenme ver si ahorita Gracias. tengo chance de una vez lo subo, si Eh, no se los envío. sí, gracias, Mayra. Bueno, pues es la 1:30. Hemos terminado presentaciones que estaban programadas para este primer simposio virtual iberoamericano de sociología computacional. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia, su participación, su tiempo, sus ganas de colaborar. Y bueno, no, antes de clausurar formalmente el seminario, el simposio,
procedería a hacer un par de comerciales. El primero de ellos es de que este simposio fue organizado por el Colegio de San Luis a través de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional. Para los que no sean miembros o no conozcan esta red, los invitamos a que se suscriban. Le pediría a Alexa si puede subir ahorita el link de la red aquí en el chat o también en el Facebook para que se puedan suscribir a la red. La red es totalmente gratuita. Es una iniciativa que empezó hace más de un año para precisamente conglomerar a investigadores iberoamericanos que estamos interesados en el desarrollo de la sociología computacional, de los sistemas complejos, del pensamiento complejo, que queremos aplicar nuestros conocimientos, tanto matemáticos como computacionales, al estudio de los sistemas sociales, que queremos entender los sistemas sociales desde una perspectiva de sistemas complejos o de dinámica de sistemas, todo ese tipo de preguntas, inquietudes, todo eso está allí aglomerado en las intenciones de la red. Entonces, por favor, suscríbanse si no son ya de esta red. Esperamos que les haya sido de utilidad y estimulante este primer simposio. Creo que ha sido sumamente fructífero. Como dijo bien Leonardo, podríamos atrevernos a decir de que el momento fundacional de la sociología computacional en América Latina se da a través de esta primera iniciativa de la red, y la institucionalización se da a través de estos simposios, porque no va a ser el primero, es el primero, pero no va a ser el último. Dentro de 2 años, para tener tiempo de seguir avanzando, de tener masa crítica para poder presentar nuestros avances de investigación en un simposio y precisamente en un libro de investigación que cubra con los elementos de calidad, como lo ha sido todas las presentaciones que hemos tenido. Estaríamos pensando que dentro de 2 años, en 2022, se haga un segundo simposio virtual iberoamericano de sociología computacional. Obviamente para entonces creo que la tecnología va a evolucionar un poco más. Esperemos que nuestras telecomunicaciones también mejoren bastante. Estoy contento porque creo que ha salido bastante bien a pesar de la necesidad de hacerlo virtual, aunque lo pensamos desde un principio en que fuera virtual, porque de esa manera pues, nos ahorramos muchos problemas logísticos y sobre todo de financiación para poder participar. Creo que esta modalidad de simposio virtual ha sido sumamente agradable y fructífera. Espero que para cada uno de ustedes se haya llevado un conjunto de enseñanzas, experiencias académicas, pues bonitas. Yo me voy pues muy contento como organizador tanto de la red, junto con la doctora Ábrica Jacinto, como organizador de la red y como organizador
de este simposio. Con las constancias se las haremos llegar, pues esperemos que a la brevedad. Como ustedes saben, todavía seguimos en contingencia aquí en el estado de San Luis Potosí y todavía no podemos salir de las casas. Entonces, va a ser un poco difícil conseguir la firma de la secretaria académica o del coordinador del programa de estudios políticos e internacionales, al cual se ascribe este seminario, este simposio, pero esperemos que conforme pasen los días esto se cambie un poco el panorama epidemiológico y podamos pues salir, ir a la institución y tener los recursos que pues no tenemos, como son una impresora, para poder imprimir y escanear precisamente las constancias. Se las enviaríamos obviamente primero por digital y después, ya que tengamos de nuevo los servicios del colegio, se les enviaríamos a los ponentes vía paquetería o correo. Bueno, pues sin más, yo creo que terminaríamos por este año, no con la colaboración, no con la cooperación, que creo que se ha abierto puertas nuevas a la colaboración y la participación de todos que formamos parte de este simposio. Yo los invitaría a que no dejáramos de estar al pendiente de una convocatoria que vamos a sacar próximamente para participar en el Seminario Permanente de Sociología Computacional. Este se trata precisamente de charlas como de una hora con respecto a temas que tengan que ver con la sociología computacional, pero también se abre hacia cuestiones de la interdisciplinariedad y de la ciencias de la complejidad. Entonces, no solamente es sociología computacional, sino que también es ciencias de la complejidad, transdisciplina. Hemos tenido charlas muy interesantes como las del Quijote Digital, las cuales se mezclaba literatura con neurociencias, y pues es un espacio de reflexión y de divulgación del conocimiento científico que tenemos allí en el programa de estudios políticos e internacionales y que ustedes pueden participar. También les hago la convocatoria a que en su momento los estaré convocando a que participen en un programa o en una serie de programas de radio que serán transmitidos a través de la red de iCloud por parte del colegio. Nada más necesitamos, bueno, obviamente volver a las instalaciones del colegio porque ahí tenemos todo el equipamiento para poder hacer la grabación, pero sería un conjunto de revistas y una reflexión acerca de la importancia de tener este tipo de simposios, de acercar y de romper las fronteras geográficas, de acercarnos y ver de que tenemos muchas cosas en común, tenemos muchas carencias en común. Como decía la doctora Bárcenas, tenemos un problema de 20 años de retraso en la investigación
científica, por lo menos yo creo que en México, pero no sé en el área de América Latina. Sin embargo, yo creo que tenemos algunos pivotes que somos nosotros, que está manteniendo precisamente foco de atención hacia lograr programas de investigación que contemplen principalmente las ciencias sociales dentro de sus áreas de investigación y romper con las cuestiones disciplinares de que solamente las ciencias sociales pueden ser estudiadas dentro de un doctorado de ciencias sociales o dentro de una maestría en ciencias sociales. Yo creo que es un reto para los programas que ahorita están de interdisciplina o de ciencias aplicadas, el romper con sus esquemas de comodidad, de formar más biólogos o más físicos o más matemáticos y pues formar científicos sociales, los cuales yo creo que son sumamente necesarios. Una vez más su participación. Quiero que nos felicitemos todos, cada uno de nosotros, por haber logrado precisamente esto. Otro comercial que tengo que hacer antes de cerrar es de que el libro ya va caminando, ya lo estamos trabajando. Les agradecemos su participación y esperamos nosotros estarlo enviando al Consejo Editorial del Colegio de San Luis en la primera semana de julio. Para esperar a que el libro esté aceptado, pues esperamos de que más o menos esté aceptado o en su caso aceptado con modificaciones mayores. No esperamos que nos lo rechacen. Más o menos como para noviembre de este año. Y el libro saldría publicado, yo creo que si no en este año, saldría publicado el próximo año. Como ustedes saben, la publicación va a ser electrónica, es ya una decisión que se tomó en el seno del comité editorial del Colegio de San Luis, precisamente por cuestiones presupuestales, pero bueno, nosotros no le tememos a lo electrónico y lo estamos demostrando precisamente con este tipo de participaciones, las cuales son tan válidas como ir a el sitio donde es el Congreso. Entonces, sí, adelante, Normita. Sí, respecto al libro, bueno, vamos a estar contactando por email para solicitar cierta información. Les pido de favor que estén al pendiente del correo porque, bueno, si todo sale bien, el próximo viernes ya se tendría una primer versión. Pero pues para tener esa primera versión sí es importante esta comunicación, ¿no? Entre nosotros. No sé, la otra vez envié correos sobre figuras, algunos ya me las enviaron. Es importante que sí me envíen las primeras que tienen ustedes, no nada más es que yo las descargue del Word, porque sí se pierde la calidad. Entonces va a haber ciertos detallitos, pero ya me voy a estar comunicando con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Normita. Normita es la encargada ahorita del proceso de edición, el cual, para variar, lo estamos haciendo en LaTeX. Es también un experimento con el comité editorial y con la imprenta del Colegio de San Luis, porque precisamente pues estamos acostumbrados al Word, y no salirnos de
frontera de confort, ¿no? Entonces, bueno, creemos que esto, al ser un libro electrónico, valdría la pena que fuera bien formado. Ya tuvimos una primera experiencia, la doctora Norma Ábrica y un servidor, con nuestro primer libro en electrónico del Colegio de San Luis, el cual, pues bueno, ahí está, pero no nos gustó mucho cómo quedó. Entonces, queremos que este libro colectivo salga muy bien y bueno, va a tener todos los estándares necesarios. Por desgracia no se está armando en plataforma Kindle, solo se va a armar en plataforma ebook. Entonces, ahí estaría un área de oportunidad de poderlo construir en Kindle para su distribución en Amazon. Pero bueno, eso lo iremos platicando después, qué tanto nos conviene. Pues creo que son todos los comerciales. Normita, algo que se me pase. Creo que ya invité a todos a ser parte de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional. Como les digo, es totalmente gratuito. Solo se necesita tener las ganas de hacer investigación en sociología computacional, en sistemas complejos, en transdisciplina, y esa transdisciplina quererla aplicar al estudio de sistemas sociales. No es necesario tener grado académico, así que está abierto también a estudiantes que quieran participar. Es totalmente gratuita, creo que eso ya lo dije. Y bueno, creo que luego se valdría la pena el pensar en una asociación más formal, como precisamente una sociedad iberoamericana de sociología computacional, pero bueno, por eso comenzamos con lo más informal, pero al mismo tiempo mucho más flexible, que era la red. Entonces, pues a nombre de el programa de estudios políticos e internacionales, a nombre de el Colegio de San Luis, y a nombre de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional, les damos las gracias por haber participado, y cerramos transmisiones.